No hubo lluvia aquella mañana, pero el cielo pesaba como si estuviera hecho de plomo. Era 21 de octubre de 1621. Madrid aún dormía, pero en la Plaza Mayor el aire era distinto, más espeso, como si la ciudad supiera que ese día no sería como los otros, y no por la ejecución, pues España conocía bien el olor de la sangre pública, sino por el nombre que iba a caer. Rodrigo Calderón, conde de Oliva, marqués de 7 Iglesias, secretario de Estado, mano derecha del duque de Lerma, el hombre que, durante más de una década, había susurrado en el oído del rey, que había firmado sentencias de muerte, ordenado exilios, acumulado tierras, doblado voluntades, y que ahora caminaba solo. Cruzó el empedrado entre 2 filas de soldados en silencio. El gentío no gritaba, no aplaudía, ni siquiera murmuraba. Observaban, como si no supieran si estaban viendo un castigo o un presagio. Calderón vestía de negro, no por luto, sino por convicción. Su rostro, pálido pero sereno, era el mismo que había provocado temblores en ministros, embajadores y nobles, pero sus ojos ya no estaban en la plaza, miraban más allá, como si ya hubiera visto el lugar al que se dirigía, como si ya supiera que su nombre no iba a morir con su cuerpo. Se arrodilló sin ser obligado. La madera bajo sus rodillas estaba húmeda, quizá por el rocío, quizá por lo que había caído antes. Un monje se acercó, le ofreció el crucifijo. Calderón lo besó, pero no cerró los ojos. El verdugo levantó el hacha, y en ese instante él habló. Mirad cómo muere un cristiano. No gritó, no suplicó, no pidió perdón. Solo dijo eso, y entonces el filo cayó. Un golpe, preciso, limpio. El cuerpo se desplomó hacia adelante. La cabeza rodó unos centímetros y se detuvo mirando al cielo. El verdugo la cubrió con un paño. Los soldados apartaron a la multitud. La plaza, de nuevo, quedó en silencio, como si el aire se hubiera congelado en el instante exacto en que la historia cambió de rumbo, porque no fue solo un hombre el que cayó. Fue un símbolo. Hasta hacía poco, Calderón era intocable, el favorito del favorito, el único que podía hablar con el rey sin anunciarse, el que firmaba decretos con una sonrisa, el que, en banquetes, bebía vino de oro y pronunciaba sentencias con la misma naturalidad con que otros brindaban. Pero el viento cambió. Como siempre cambia en las cortes, donde el poder no echa raíces, sino alas. El duque de Lerma, su protector, lo había elevado desde la nada, y también lo había dejado caer, no con palabras, no con traiciones explícitas, sino con ese silencio que huele a abandono. El mismo silencio que ahora reinaba en Madrid. Retrocedamos 11 años. En 1610, Rodrigo Calderón era el segundo hombre más temido de España, quizá el primero. Porque mientras el duque de Lerma sonreía, negociaba, bailaba con la nobleza, Calderón actuaba. Cerraba conventos, expulsaba moriscos, asignaba inquisidores. Era el puño que sostenía el guante. No venía de cuna noble, no hablaba en latín en su infancia.
Su padre fue escribano, su madre silenciosa, él ambicioso, demasiado listo para obedecer, demasiado frío para confiar. Encontró en Lerma una escalera y la subió con una mezcla de servilismo y cuchillos. No pedía permiso, solo resultados, y los dio. Bajo su sombra, el Estado se reorganizó. Los enemigos del duque cayeron en desgracia. Se redistribuyeron tierras, rentas, favores. Y mientras Lerma se vestía de púrpura y cultivaba su imagen de cortesano piadoso, Calderón tejía las redes que mantenían el trono firme. Pero el precio era alto. La nobleza lo detestaba, no solo por plebeyo, sino por eficaz. Los religiosos lo miraban con sospecha, los militares con rencor, los poetas lo evitaban. Su sola presencia en los salones era suficiente para que las risas se callaran. Y él lo sabía, y no le importaba, hasta que sí le importó. Cuando el rey enfermó, en 1618, todos lo olieron. La caída estaba cerca. Lerma, anticipando el derrumbe, se refugió en la iglesia, consiguiendo un título cardenalicio que le ofrecía inmunidad. Rodrigo, en cambio, quedó expuesto, como una muralla sin torreón. Las acusaciones no tardaron. Corrupción, abuso de poder, complicidad en asesinatos, especialmente uno, la muerte sospechosa de la duquesa de Gandía, estrangulada en circunstancias turbias. Rodrigo negó. Siempre negó. Pero nadie lo escuchó. Fue encarcelado, aislado, privado de cartas, de visitas, de confesores de su elección. Se le ofreció el perdón si delataba a su antiguo amo. No lo hizo. El hombre que había enviado a tantos al patíbulo eligió no venderse para evitarlo. Y por eso, quizá, su último acto tuvo algo de nobleza. La plaza aún estaba húmeda cuando se llevaron su cuerpo. No hubo misa, no hubo cortejo, solo 2 criados y un ataúd sellado. Nadie supo dónde fue enterrado. Algunos dicen que bajo una capilla menor sin nombre, otros que fue arrojado a una fosa común como los ladrones, pero una cosa quedó. Su frase, mirad cómo muere un cristiano, repetida, reescrita, recordada, no como prueba de fe, sino como desafío, como eco, como advertencia de que incluso el hombre más alto puede caer y que cuando lo haga, si lo hace sin bajar la mirada, quizás el mundo tiemble un poco más. Rodrigo Calderón murió, pero no fue él quien perdió. Fue el sistema que lo creó y que, incapaz de sostenerlo, tuvo que destruirlo, porque nada asusta más al poder que su propio reflejo. No nació entre terciopelos, no tuvo sangre azul, no lo arrullaron los ecos de un linaje ilustre, ni lo educaron tutores con pergaminos. Rodrigo Calderón nació entre sombras humildes, con el hambre agazapada en los rincones y la ambición hincándole los dientes al alma desde joven. Su padre, escribano discreto, su madre, silenciosa como una vela consumiéndose. En ese mundo sin aplausos, Rodrigo aprendió pronto que el poder no se hereda, se arranca. Era observador, inmóvil como estatua, pero con la mente afilada como daga de monje. No necesitaba hablar para entrar en las salas.
Aprendió a escuchar, a leer los gestos, a anticipar los deseos no pronunciados de los poderosos. Su talento más letal no fue su pluma ni su lengua, sino su capacidad de ver el miedo en los ojos de los demás y usarlo. Cuando el duque de Lerma lo descubrió, Rodrigo no tenía aún 30 años. Era un joven seco, pálido, de mirada tensa. El duque, ese cardenal sin cruz, ese rey sin corona, lo tomó bajo su ala, no por caridad, sino por utilidad. Rodrigo era el tipo de hombre que no temía mancharse las manos, y en la corte eso valía más que cualquier nobleza. Ascendió rápido. Primero como secretario, luego como confidente, después como ejecutor silencioso. Se convirtió en la sombra del duque, pero no una sombra pasiva. Rodrigo hablaba en su nombre, decidía en su ausencia, firmaba con su autoridad. Había quienes no sabían dónde acababa el duque y comenzaba él. La corte de Felipe III se convirtió en su teatro. Mientras el rey cazaba o rezaba, Calderón reescribía la arquitectura del poder. Rediseñó el sistema de concesiones, vendió cargos, premió lealtades, exilió enemigos. En sus manos, la burocracia se volvió un arma. Convirtió la tinta en castigo y el silencio en sentencia. No le importaban las formas, no jugaba al cortesano, no vestía con elegancia fingida ni lanzaba halagos a los oídos necesarios. Su estilo era otro, la eficacia brutal. Entraba en las salas como si fueran suyas, interrumpía con la seguridad del que sabe que no será reprendido. No buscaba caer bien, buscaba que lo obedecieran. Y lo hacían por temor, no por amor. Entre bastidores, la nobleza lo detestaba. Los grandes apellidos se revolvían en sus sillones de terciopelo al ver a ese hijo de nadie dando órdenes. Los antiguos decían que estaba deshaciendo el alma del reino, corrompiendo los pilares de la sangre con el barro de la ambición. Pero nadie osaba enfrentarlo directamente. Sabían que un gesto mal interpretado podía convertirse en ruina. Lo llamaban el favorito del favorito, pero muchos susurraban que, en realidad, el duque era ya rehén de su criatura. Que Calderón había aprendido tanto que ya no necesitaba a su amo. Y quizá era cierto. Rodrigo comenzó a actuar por cuenta propia, a decidir sin consultar, a recibir embajadores a solas, a cerrar negocios que beneficiaban más a su firma que al Estado. Su nombre apareció en denuncias anónimas. Se decía que extorsionaba, que acumulaba riquezas, que tenía enemigos ahogados en pozos bajo falsas órdenes reales. La sombra se alargaba, pero él no se detenía, porque creía que la impunidad era inmortal, porque el poder, una vez tocado con la yema de los dedos, se adhiere a la carne como una fiebre. Y entonces llegó ella, la duquesa de Gandía, noble, influyente, protectora de causas piadosas, mujer de carácter fuerte, con enemigos y aliados en todos los rincones de la corte. Fue hallada muerta en su habitación, estrangulada con su propio rosario. No hubo testigos, no hubo sangre, solo un cadáver frío y un eco que retumbó hasta en los monasterios. La corte enmudeció,
y el nombre de Calderón surgió como un relámpago. Se decía que la duquesa había osado enfrentarse a sus designios, que había denunciado una red de corrupción ligada a él, que había pedido al rey una investigación, que incluso había amenazado con escribir cartas al Papa. Demasiado. Para alguien como Rodrigo, demasiado. La Inquisición se mantuvo al margen. El duque de Lerma también. Felipe III no reaccionó. Pero la nobleza no olvidó, ni perdonó. Fue el comienzo del fin. Los pasillos de palacio se volvieron más fríos. Las invitaciones cesaron. Los mensajeros comenzaron a evitarlo. Su nombre, antes pronunciado con temor, empezó a decirse con sorna. Los bufones lo imitaban en susurros. Los poetas hablaban de un hombre vestido de negro con manos manchadas de oro y ceniza. Rodrigo aún tenía poder, pero ya no tenía respaldo. Y en la corte, el poder sin aliados es un suicidio lento. El duque de Lerma, anticipando la tormenta, buscó refugio en la púrpura eclesiástica. Se hizo cardenal, blindado, intocable. Su movimiento fue elegante y cobarde. Dejó atrás a Rodrigo sin una carta, sin una advertencia, sin un gesto. Fue entonces cuando Rodrigo supo que estaba solo, y la soledad en la corte española del siglo XVII no era una condición, era una sentencia. Los rumores se volvieron denuncias, las denuncias, investigaciones, las investigaciones, cargos formales. Calderón fue llamado a declarar y por primera vez vaciló. Durante un banquete, alguien le preguntó si seguía gozando de la confianza del rey. Rodrigo sonrió, pero no respondió. Esa noche bebió más vino que de costumbre. Al día siguiente escribió su testamento. No lo firmó aún, pero lo dejó sobre la mesa, como quien siente que el frío ya no viene del invierno, sino de los propios muros que ayudó a levantar. Lo arrestaron sin ceremonia. Una tarde de agosto, cuando el calor hacía crujir las piedras del alcázar y los criados dormían entre abanicos y sombra, un grupo de hombres se presentó en su residencia con un papel sellado. No había gritos. No hubo forcejeo. Rodrigo Calderón miró el documento, alzó una ceja y asintió. Solo pidió que le permitieran cambiarse de ropa. Se puso una túnica sobria, sin joyas, sin adornos. Caminó hacia la carroza sin mirar atrás. Nadie lo despidió. Su caída había sido tan pública como su ascenso. Y al igual que un teatro que cambia de acto, las miradas que antes se inclinaban ahora se retiraban. Lo llevaron al convento de San Francisco, convertido en prisión para hombres ilustres. Una ironía amarga. Las paredes que habían escuchado consejos reales ahora serían testigo de su descomposición. Los primeros días fueron de espera. Rodrigo, aún creyendo en la posibilidad del indulto, no mostró signos de desesperación. Leía, rezaba, escribía notas breves, solicitó papel y tinta. Se lo concedieron, pero los escribanos informaron que solo escribía cifras y nombres, columnas de recuerdos, listas de deudas impagas, nombres de amigos muertos. No pidió ver al duque de Lerma. Tampoco lo mencionó, como si su silencio fuera más elocuente que cualquier súplica.
como si la traición, al ser demasiado evidente, ya no necesitara ser nombrada. Las acusaciones fueron muchas: corrupción, abuso de poder, malversación de fondos públicos y, por supuesto, asesinato. El caso de la duquesa de Gandía volvía a la superficie como un cadáver mal enterrado. Se hablaba también de conjuras secretas, de herejías disfrazadas de favores, de prácticas ocultas para invocar protección en la corte. Se dijo que Rodrigo tenía un grimorio, que hablaba solo en latín por las noches, que su ambición había sido alimentada por el diablo en persona. Nada se probó, nada se negó. Su proceso fue lento, como corresponde a los castigos ejemplares. El juicio no fue público. Las declaraciones se filtraban en susurros, las pruebas desaparecían, pero el veredicto estaba sellado desde el primer día. No se trataba de justicia, se trataba de equilibrio, de venganza, de limpieza. Durante su encierro, Rodrigo envejeció en semanas. El cabello, antes oscuro y liso, se volvió gris y quebradizo. Las uñas largas, sin cortar. La piel manchada, pero los ojos no perdieron su fuerza. Miraban a los guardias sin temor. Observaban a los monjes con una calma que incomodaba. No gritaba, no maldecía, no suplicaba, solo callaba. Y ese silencio era más temido que cualquier escándalo. Los visitantes eran pocos. Un confesor designado por el arzobispo, un escribano que venía a recoger su testamento, un cocinero mudo que le dejaba el alimento sin hacer contacto visual. Rodrigo no hablaba con ninguno, solo con los muros. Una noche, según cuenta un fraile, lo escucharon recitar los nombres de todos los condenados que él había enviado al patíbulo, uno por uno, sin vacilar, sin temblar. Al llegar al último nombre, cayó al suelo, no por debilidad, sino por peso. Dicen que esa fue la primera vez que lloró. Cuando Felipe III murió en marzo de 1621, muchos creyeron que Rodrigo sería liberado. Un nuevo rey traía nuevos vientos. Felipe IV era joven, ambicioso, deseoso de marcar distancia con los errores de su padre. Pero la realidad fue otra. Para comenzar limpio, alguien debía caer, y nadie más conveniente que Calderón. Su ejecución sería una demostración de justicia, un sacrificio público que limpiaría el rostro del trono. Se fijó fecha. Se preparó la plaza. Se contrató al verdugo más preciso de Castilla. Cuando Rodrigo fue informado, asintió. No pidió clemencia, no escribió cartas al rey, no pidió ser enterrado con honor, solo solicitó un confesor, eligió uno propio, no le fue concedido, aceptó la negativa con la misma calma con la que firmaba edictos años atrás. Sus últimos días fueron de una calma inquietante. Se dice que rezaba de madrugada, que dormía poco, que comía lo justo. Preparó su cuerpo como quien afila una espada, no para defenderse, sino para cortar con elegancia el hilo de la vida. La noche antes de su ejecución, un monje lo encontró despierto, de pie, frente a la pared. Estaba descalzo, con los brazos extendidos, como crucificado. El monje le ofreció descanso. Rodrigo respondió:
no me hace falta. Lo que no dormí en la vida, lo dormiré después. Escribió una última carta, no dirigida a la corte, ni al rey, ni al duque, a su esposa. En ella no pedía justicia, ni disculpas. Solo escribió: perdóname por haberte amado menos que a mi ambición. Reza por mi silencio. Al amanecer, estaba vestido, limpio, listo. El sol aún no había tocado la plaza cuando las campanas comenzaron a sonar. Madrid se preparaba para presenciar el final de uno de sus hombres más temidos. Algunos fueron por curiosidad, otros por rencor, pocos por compasión, y Rodrigo salió, no como víctima, no como mártir, no como villano. Salió como un hombre que entendía que el poder no se hereda, ni se guarda, ni se comparte, se cobra. Paso a paso, avanzó entre soldados. No miró al cielo, no miró al suelo, miró de frente a cada rostro, como si buscara en la multitud alguna chispa de humanidad, o como si simplemente quisiera grabar en la memoria de todos el momento exacto en que el miedo cambiaba de dueño. Y nadie apartó la mirada, porque sabían que estaban viendo más que una ejecución. Estaban viendo una lección. La Plaza Mayor estaba lista antes de que saliera el sol. No fue necesario anunciarlo. La ciudad entera lo supo como se saben las cosas inevitables, sin necesidad de palabras. Aquella mañana los panaderos hornearon en silencio, los mozos de cuadra no silbaron, las madres cubrieron con más fuerza los oídos de los niños. Algo en el aire se había tensado, como si cada esquina de Madrid estuviera conteniendo la respiración. Rodrigo Calderón despertó antes de que llamaran a su celda. Ya estaba de pie, vestido, limpio. No pidió espejo, no pidió pan, solo agua y silencio. El monje que lo acompañaba lo miró como se mira a los condenados que ya no temen. ¿Está preparado?, preguntó. Rodrigo no respondió. Miró el suelo y luego al techo, como si buscara una grieta en el mundo, como si esperara que alguien desde lo alto lo llamara por su nombre, pero no llegó ningún llamado. Cuando salió del convento, el sol apenas tocaba las torres. Las campanas no repicaban, no hubo procesión, solo un pequeño cortejo de soldados, un par de frailes y un carro vacío esperando a recoger lo que quedaría. El trayecto fue corto, pero eterno. Las calles, atestadas de curiosos, se abrían a su paso como un mar espeso. Nadie gritaba, nadie escupía, nadie rezaba. Solo miraban, porque sabían que lo que iban a presenciar no era una ejecución más, era una confesión sin palabras, un ritual sin redención. Rodrigo caminaba sin cadenas, no las necesitaba. Su andar era firme, pero sin arrogancia. Su rostro sereno, pero no ausente. Cada paso era una despedida de la tierra, del cuerpo, del poder, de sí mismo. Al llegar a la plaza, la multitud se abrió. En el centro, el cadalso esperaba, de madera oscura, elevada, sencilla, sin adornos, porque el espectáculo no necesitaba escenografía. Ya tenía todo lo necesario: un cuerpo, una historia y un final. Subió sin ayuda. Cada peldaño crujió como si cargara el peso de todos sus decretos, de todas sus sentencias, de todos los favores cobrados.
Al llegar arriba, se volvió hacia el público. No buscó a nadie en particular, pero sus ojos encontraron cientos de otros que no lo podían sostener. El verdugo se acercó. Rodrigo lo saludó con un leve gesto. No había odio, tampoco perdón, solo reconocimiento. Dos hombres haciendo lo que se les había asignado, uno por destino, el otro por oficio. Le ofrecieron una venda para los ojos. Rodrigo la rechazó. He visto suficiente oscuridad, dijo. No necesito más. El fraile intentó leer una oración. Rodrigo le pidió que se callara. No quiero que hables por mí. Dios ya me ha oído demasiado. Luego se arrodilló, solo, nadie lo empujó. Colocó las manos sobre sus muslos, inclinó levemente la cabeza y esperó. El verdugo levantó el hacha. La multitud contuvo el aliento y entonces Rodrigo habló. Mirad cómo muere un cristiano. Fue un susurro, pero retumbó, como si las piedras mismas lo repitieran, como si las torres lo llevaran hacia los tejados. Como si Dios, si estaba mirando, también lo escuchara. El golpe fue limpio, preciso, un solo tajo. La cabeza cayó hacia un lado, los ojos aún abiertos, como si quisieran ver, incluso en la muerte, si alguien lloraba. Nadie lloró. El cuerpo se desplomó. El verdugo lo cubrió con un paño. Los soldados se movieron con la torpeza de quienes han hecho algo demasiado grande para comprenderlo. El carro se acercó. Cargaron los restos sin ceremonia, sin cánticos, sin salmos. No hubo misa, no hubo campanas, no hubo familia reclamando. Solo silencio, denso, frío, insoportable. Lo enterraron en un lugar no marcado. Algunos dicen que bajo el altar menor de un convento ya desaparecido. Otros que fue arrojado al osario común, que su tumba fue negada como se niega un pecado imposible de confesar. Pero su frase quedó. Mirad cómo muere un cristiano. Nadie sabe cuántas veces se repitió ese día, en tabernas, en casas, en pasillos, en oraciones mal dichas. Algunos lo dijeron con burla, otros con admiración, pero todos lo repitieron. Porque en una corte donde cada palabra era medida, esa fue la única que escapó y sobrevivió. La figura de Rodrigo Calderón no desapareció con su cuerpo, se transformó, se convirtió en advertencia, en símbolo, en espejo. Para algunos fue el castigo justo a un hombre sin alma. Para otros, el sacrificio útil de un peón que había aprendido a jugar como rey. Pero ninguno olvidó que, hasta el final, no pidió clemencia. En los años que siguieron, Madrid cambió. Nuevos favoritos, nuevos escándalos, nuevas ejecuciones, pero nadie cayó como él. Nadie despertó tanto silencio, nadie murió con los ojos abiertos. Y en las noches de invierno, cuando las hogueras crujen y los perros callan, hay quienes juran haber oído un susurro que flota entre las sombras de la Plaza Mayor. Un eco lejano, un eco que no se borra, un eco que dice, mirad, cómo muere un cristiano. Madrid volvió a respirar, pero no volvió a hablar. Tras la muerte de Rodrigo Calderón, la corte se reacomodó como se reacomodan las piezas después de una sacudida. Las voces se afinaron, los pasillos se volvieron más estrechos, las miradas más cuidadosas.
Todos comprendieron que el poder ya no se heredaba ni se compartía, se toleraba, y solo hasta cierto punto. El nombre de Rodrigo no fue pronunciado en los consejos. Ninguna lápida lo reclamó. Ninguna misa se celebró por su alma. Nadie exigió explicación. Su condena, aunque pronunciada por jueces, había sido dictada por un sistema que no soportaba a los hombres que llegaban demasiado lejos sin permiso. Pero los nombres que se entierran sin piedra florecen en las grietas. Durante meses, su figura persistió en los susurros. Se decía que su sombra aparecía en los salones donde antes dictaba órdenes, que su voz, en las noches más frías, se oía en las galerías del Alcázar, no con gritos, no con lamentos, solo repitiendo lo último que dijo: «Mirad cómo muere un cristiano». Esa frase, sin quererlo, lo inmortalizó. No fue su riqueza, ni su crueldad, ni sus intrigas. Fue esa línea, dicha en el umbral entre el desprecio y la dignidad, la que lo convirtió en mito, porque en un mundo donde todos mueren como súbditos, morir como hombre ya es una victoria. Los enemigos de Calderón celebraron su caída como un acto de justicia, pero lo hicieron en voz baja, porque sabían que su ejecución no había sido una purga moral, sino una transacción política. Rodrigo no cayó por sus pecados, cayó porque había dejado de ser útil. El duque de Lerma, su antiguo protector, vivió aún algunos años más. Cardenal, inmune, intocable, murió en su cama con los santos óleos, rodeado de silencio. No pidió perdón por haberlo abandonado, no mencionó su nombre, como si su conciencia se hubiera blindado con los mismos muros que una vez construyó con la pluma de Calderón. Pero incluso en su muerte, no fue él quien inspiró canciones. Porque sí, Rodrigo Calderón inspiró coplas, décimas anónimas, representaciones teatrales que lo pintaban como villano o como mártir. Ninguna fiel, todas poderosas, porque en cada una lo que se narraba no era su vida, sino la caída, y en la caída todos veían un espejo. Los cronistas oficiales apenas le dedicaron párrafos, frases secas, palabras que no sangraban. Fue ajusticiado por diversos delitos, nada más, pero los pueblos no leen los archivos, leen los rostros, las historias que se cuentan al calor del fuego. Y en esas, Rodrigo caminaba aún. Se decía que había vendido su alma al demonio, que dormía con un puñal bajo la almohada, que cada noche escribía el nombre de un enemigo distinto en las paredes de su celda. También se decía que, en su último aliento, perdonó a todos, que murió en paz, que aceptó el castigo con la frente en alto, porque sabía que su castigo no era su culpa, sino su precio. Y quizás lo sabía, porque Rodrigo Calderón había aprendido demasiado tarde que el poder no salva, que las alianzas no son afecto, que los favores no son amor, que las fidelidades en la corte se alquilan por temporada, y cuando no se pagan, se ejecutan. Pero había algo más, algo que ni sus enemigos pudieron negar. Rodrigo murió sin traicionar. No delató a Lerma. No vendió a otros para salvarse. No escupió nombres. No redactó memorias. No arrojó lodo sobre quienes lo empujaron al cadalso. Eligió callar. Y ese silencio,
más que sus palabras, fue su testamento. Muchos han muerto por el poder, pocos han muerto sabiendo que ese mismo poder fue el cuchillo. Rodrigo Calderón lo supo y eligió no pedir clemencia. Esa elección, en un mundo de máscaras, fue su rostro verdadero. Felipe IV nunca mencionó el caso. Su reinado, marcado por nuevas batallas, nuevos favoritos, nuevos errores, dejó atrás las sombras del pasado inmediato. Pero en los rincones del palacio hubo quienes, al firmar decretos, pensaron en aquel que firmaba tanto sin pestañear y que acabó con los ojos abiertos bajo la cuchilla. Madrid siguió creciendo. Las ejecuciones públicas se hicieron menos frecuentes. La Plaza Mayor acogió otros espectáculos, fiestas, corridas, mercados, pero el lugar exacto donde Rodrigo cayó no fue olvidado. No se marcó, no se adornó, pero muchos lo señalaban con los ojos, sin decir nada. El adoquín, se decía, aún guardaba la memoria de la sangre. En cada generación, algún escritor, algún cronista, algún sacerdote volvía a su historia, intentaba explicarla, justificarla, condenarla, pero lo único cierto es que, aún siglos después, su muerte sigue hablándonos. Porque Calderón representa al hombre que quiso escalar sin alas, que confundió el favor con el afecto, que creyó que servir con eficacia le daría impunidad. Y descubrió, demasiado tarde, que el poder que no se hereda no se perdona. Murió, pero su muerte habló, y aún habla, no como una lección, sino como advertencia. Porque en un mundo donde todos quieren subir, pocos se preguntan qué ocurre cuando ya no queda más altura y solo resta caer. Rodrigo cayó, y al hacerlo dejó detrás de sí no una biografía, sino un eco que dice: mirad cómo cae un hombre, mirad cómo muere un cristiano,